Saludos a todos. Hoy vamos a hablar sobre el potasio y el titanio. Empezando por el potasio, él representa el 2.59% del peso total de la corteza terrestre, lo que lo convierte en el séptimo metal más abundante. Debido a su reactividad, no se encuentra en su forma pura en la naturaleza. El potasio está presente en rocas sedimentarias como la lutita, en arcillas y en minerales como el feldespato potásico. Química del potasio. Sus propiedades físicas son color, brillo plateado, como podemos observar en la imagen a la derecha. Su clasificación es de metal alcalino, tiene un punto de fusión de 63.7 grados centígrados, punto de ebullición de 750 grados centígrados, una densidad de 0,862 gramos por centímetro cúbico, una dureza 0.5 en la escala de Mohs, su estado en la naturaleza es sólido y la apariencia es de plateado a blanco, blando y maleable. Respecto a las propiedades químicas, tenemos que su número atómico es el 19, el periodo es el 4, su masa atómica es de 39,098, el radio atómico es de 203 picómetros y su estado de oxidación es +1. Él tiene reacciones químicas. Es propenso a reaccionar con otras sustancias porque su capa más externa contiene solo un electrón que puede ser robado por otros elementos fácilmente. Por este motivo es que no encontramos el potasio puro en la naturaleza. La reacción con el agua es que él flotará en un vaso de precipitado con agua y fenolftaleína y rápidamente va a sufrir reacciones que liberan gas hidrógeno más vigorosamente. El calor excesivo de la reacción enciende gas hidrógeno y potasio para emitir una luz púrpura azulada superpuesta parcialmente con una luz amarilla debido a las impurezas del sodio. El producto final es hidróxido o potasa cáustica que da la solución de fenolftaleína un color rosa. En cuanto a la reacción con oxígeno, a temperatura y presión normales produce óxido y peróxido. En oxígeno abundante produce una llama púrpura y los productos son peróxido de potasio y superóxido. Después de la combustión, como podemos observar en la imagen a la derecha, su llama es púrpura. Respecto a la geoquímica del potasio, su distribución en la naturaleza, como dije anteriormente, es que ocupa el séptimo lugar en abundancia en la corteza terrestre, el 2.6% en peso, principalmente en silicatos como feldespatos y micas y sales evaporíticas. Por ejemplo, en rocas ígneas tenemos granitos y pegmatitas, feldespato potásico y muscovita. En rocas sedimentarias tenemos las evaporitas, como los cloruros, sulfatos y arcillas, y los suelos absorbidos en minerales arcillosos, esencial para la fertilidad agrícola. Además, se consigue en los océanos aproximadamente en 400 partes por millón en agua de mar, pero se concentra principalmente en salmueras y salares. Los procesos geoquímicos que concentran el potasio son cristalización magmática, que en magmas félsicos el potasio se enriquece en etapas tardías, tiene una cristalización fraccionada, formando pegmatitas con muscovita y feldespato potásico. El segundo proceso es la evaporación. En cuencas áridas, el potasio precipita después del cloruro de sodio, formando capas de silvina y carnalita, que estos son unos minerales de potasio, por ejemplo, en la cuenca del Pérmico en Rusia. Y el tercer proceso es el hidrotermalismo. En sistemas epitermales, el potasio puede ser movilizado en fluidos, contribuyendo a la alteración potásica, por ejemplo, vetas de oro asociadas a ceritización. En cuanto a los tipos de minerales, tenemos que los minerales económicos de potasio se clasifican según su composición química en cloruros, sulfatos y silicatos. Al primer grupo tenemos a la carnalita y a la silvita, la silvita está asociada en capas salinas y la segunda son la principal fuente de potasio en depósitos evaporíticos y tenemos una imagen de cada una respectivamente. Segundo tenemos los sulfatos como la langbeinita, que es usada en fertilizantes de liberación lenta, y la polialita, que es menos común pero es relevante en algunos yacimientos. Y por último tenemos los silicatos, como el feldespato potásico, que es abundante en rocas ígneas, pero no es explotado para la extracción de potasio. También tenemos la muscovita, que es un mineral accesorio en pegmatitas.
Los tipos de depósitos y procesos metalúrgicos tenemos primero en los depósitos evaporíticos, salmueras y depósitos en pegmatitas. Los evaporíticos sabemos que son precipitación de sales en cuencas cerradas como mares o lagos por evaporación intensa, y en las salmueras tenemos aguas subterráneas en salares o cuencas sedimentarias. Los procesos metalúrgicos sabemos que el potasio no se obtiene por la metalurgia tradicional, ya que es un metal altamente reactivo y no se encuentra en estado nativo, como ya expliqué previamente. Entonces su producción industrial se basa en procesos químicos específicos como la electrólisis de hidróxido de potasio, que fue el primer método utilizado para aislar potasio metálico, y en donde se pasa corriente eléctrica a través de una solución de hidróxido de potasio, lo que descompone el compuesto en potasio metálico y en oxígeno. También tenemos la reducción térmica con sodio, que es el método actualmente más común, donde se calienta cloruro de potasio con sodio metálico a altas temperaturas. El sodio se reduce en cloruro de potasio, liberando potasio metálico en forma de vapor, que luego se condensa y se recoge, como podemos ver en la imagen a la derecha. Debido a su alta reactividad, el potasio metálico se almacena en aceites minerales para evitar su reacción con el oxígeno y la humedad del aire. Respecto a la ocurrencia en Venezuela, tenemos que la cuenca sedimentaria del lago de Maracaibo tiene presencia de capas evaporíticas con cloruros, aunque no son explotadas comercialmente del Cretácico. También tenemos las salinas de Araya en el estado Sucre, que son pequeñas acumulaciones de sales potásicas en costas áridas. Y en el estado Falcón hay estudios geológicos que identifican secuencias sedimentarias con posibles evaporitas. En cuanto a los aspectos económicos, Venezuela no tiene producción comercial de potasio. Los proyectos identificados como las evaporitas en la cuenca del lago de Maracaibo no han sido explotados debido a las limitaciones técnicas, falta de inversión y contexto económico adverso, según PDVSA en 2018. En la década de los 70 se exploraron capas salinas en el estado Zulia, pero no se materializaron operaciones mineras, según Méndez y Bífano en 1996. En las importaciones tenemos que Venezuela importa cloruro de potasio para su uso en fertilizantes esenciales en la agricultura venezolana. En las exportaciones no hay registro de exportación de potasio o sus derivados desde Venezuela. La falta de producción comercial lo hace inviable, según la USGS en el 2022. En cuanto a las reservas, la cuenca del lago de Maracaibo alberga secuencias evaporíticas del Cretácico con potencial no cuantificado de sales potásicas, según Audemars y otros en 2020. Y tenemos que las salinas costeras, como en Araya, en el estado Sucre, contienen trazas de sales de potasio, pero sin estudios detallados, según el Instituto Nacional de Geología y Minería en 2017. A la derecha tenemos un ejemplo de las sales evaporíticas. En cuanto a los usos del potasio, se usa principalmente el cloruro de potasio y el sulfato de potasio. El primero es un fertilizante con el 90% del uso a nivel global. Mejora la resistencia a cultivos a sequías y enfermedades. Y en la industria química, en la producción de hidróxido de potasio y carbonato de potasio. El sulfato de potasio se usa en la agricultura para cultivos sensibles al cloro, por ejemplo el tabaco y frutales. También se obtiene potasio metálico. Se usa para aleaciones nucleares, en refrigerantes nucleares, como aleaciones de sodio-potasio, y en la química orgánica como agente reductor en síntesis de fármacos. Ahora bien, continuemos con el titanio. Es un metal refractario que puede alear hasta alcanzar una resistencia similar a la del acero, pero con un 40% menos de peso. Debido a sus propiedades como la baja densidad y notable resistencia a la corrosión, este material se ha convertido en un componente con aplicaciones industriales. Su capacidad para soportar condiciones extremas sin degradarse, ya sea en ambientes marinos, en la atmósfera de alta velocidad de una aeronave o dentro del cuerpo humano, lo califican para su uso en diferentes aplicaciones. Sus propiedades físicas tenemos que es de un color plateado metálico. Su clasificación es un metal de transición del grupo 4 y periodo 4 en la tabla periódica. Su punto de fusión y de ebullición son muy altos. Su densidad es de 4.5 gramos por centímetro cúbico. Su dureza es 6 en la escala de Mohs. Tiene una conductividad baja, bien sea térmica y eléctrica. Su estado en la naturaleza es sólido.
a temperatura ambiente y su apariencia es lustroso y es resistente a la corrosión. Y a la derecha podemos ver una imagen de titanio. Respecto a sus propiedades químicas, tenemos un número atómico de 22, masa atómica 47.867, radio atómico de 176 picómetros y los estados de oxidación son +3, que es el más común, y +4. Reacciones químicas. Tenemos una reacción con el oxígeno a temperatura ambiente. El titanio forma una capa pasivadora de dióxido de titanio que la protege contra la corrosión. A altas temperaturas reacciona con oxígeno del aire. La siguiente reacción es con halógenos. Reacciona con cloro, flúor y otros halógenos a altas temperaturas para formar tetrahaluros de titanio y la fórmula es titanio X, que quiere decir el halógeno. Por ejemplo, tenemos el tetracloruro de titanio. En las propiedades químicas tenemos que la reacción con ácidos y bases puede disolverse en ácido fluorhídrico o en mezclas ácidas con cloruros. También reacciona con bases fundidas como el hidróxido de sodio, creando compuestos solubles. Las reacciones con nitrógeno y el carbono es que a temperaturas elevadas reacciona con nitrógeno formando nitruro de titanio, un material cerámico extremadamente duro, y con carbono forma carburo de titanio. En la geoquímica del titanio tenemos que su afinidad es un elemento litófilo y se asocia con silicatos y óxidos en rocas ígneas y sedimentarias. El enriquecimiento se da en magmas máficos y ultramáficos. Su distribución en la naturaleza es que en la corteza terrestre ocupa el 0.6% en peso y es el noveno elemento más abundante. En rocas ígneas lo encontramos en basaltos y gabros, y en rocas en sedimentos costeros en arenas minerales. En la imagen que tenemos a la derecha podemos observar una foto de lo que son las arenas minerales. Estas son arenas de colores oscuros porque tienen minerales pesados. En los tipos de minerales tenemos el rutilo, que tiene un alto contenido de titanio del 60% aproximadamente y es común en arenas costeras. Se puede observar la imagen debajo del texto. En el 2 tenemos la ilmenita, que es una fuente primaria de titanio entre el 31 y 46%, asociada a rocas máficas. Y por último tenemos la natasa y la bruquita, que son polimorfos del rutilo, que son menos comunes. En la imagen podemos observar la bruquita a la derecha y la natasa a la izquierda. Respecto a la metalurgia, se extrae principalmente de minerales como la ilmenita y el rutilo, a través de un proceso que se conoce como Kroll. Aquí lo que ocurre es que el mineral de titanio es tratado con cloro y carbono para formar tetracloruro de titanio, que luego se reduce con magnesio en atmósfera inerte para obtener titanio esponja, que es la imagen que podemos ver en la parte superior derecha. Posteriormente, esta esponja se funde en un horno de arco al vacío para producir lingotes de titanio, que es la imagen que vemos en la parte derecha, en la parte inferior, que luego puede ser forjado o laminado en diferentes formas para aplicaciones industriales. La purificación es por electrólisis o métodos de fundición por arco. En los tipos de depósitos tenemos 3. Primero son los placeres. Se forman por la erosión y transporte de minerales titaníferos como la ilmenita y el rutilo, que se acumulan en playas, ríos o dunas costeras, por ejemplo, la playa en Australia o en Sudáfrica. Tenemos también los magmáticos, que se originan por la cristalización fraccionada del magma en grandes intrusiones de gabros y anortositas, por ejemplo, en Sudáfrica. Y por último tenemos los depósitos lateríticos, que son productos de la meteorización de rocas máficas. La ocurrencia en Venezuela está principalmente en la región de Guayana, donde las arenas del río Orinoco con trazas de ilmenita y rutilo, pero no hay estudios especializados para su explotación. En la parte inferior vemos el río Orinoco y a la derecha sería como se vería estas arenas con trazas de ilmenita y rutilo que se ven oscuras por ser minerales pesados. Los aspectos económicos: tenemos la producción, que no existe producción comercial de titanio. Tenemos proyectos en fase exploratoria según la CBG en el 2021. En la importación tenemos una demanda de titanio metálico y aleaciones para sectores médicos y aeroespacial
en un volumen aproximado de 500 toneladas anuales según el BCB en el 2022. Las exportaciones son ausentes en la industria extractiva o de procesamiento, y las reservas es que tenemos estimaciones de potencial en arenas del Orinoco y lateritas no cuantificadas según el Ministerio de Energía y Minas en 2020. En los usos del titanio tenemos principalmente el área aeroespacial, donde la ingeniería espacial sabe que el titanio tolera las temperaturas extremas en el espacio y realiza aleaciones ligeras y resistentes. Por ejemplo, en turbinas y fuselajes, a mano derecha vemos una turbina. En el área médica, para prótesis e implantes por biocompatibilidad, ya que el titanio es biocompatible con el cuerpo humano. En la parte inferior derecha tenemos prótesis de rodilla y de cadera. Otra industria es la automotriz, donde hay componentes de alto rendimiento. Tenemos química industrial como reactores y tuberías resistentes a la corrosión. Y por último, los pigmentos, donde el óxido de titanio se utiliza para pinturas y plástico y ocupa el 90% del consumo global. Acá tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.